Eh, Como había comentado el doctor, el tema de exposición el día de hoy es Doppler renal. Mi nombre es Patricia Chávez Arámbulo, Hospital Regional de Huacho, por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, los puntos que se van a tratar en esta presentación son los objetivos, o en realidad, bueno, el objetivo, ¿no? Anatomía renal y variantes anatómicas, muy importante que recordemos, ¿no? Y para poder identificar durante la ecografía, cuál es la técnica, protocolo de examen. Bueno, el protocolo puede variar de acuerdo a cada institución, ¿no? Pero en este caso, pues un protocolo en base a la literatura, algo muy, muy general, ¿no? Que se podría de repente aplicar. Luego tenemos alteraciones vasculares, finalmente conclusiones y la bibliografía. Bueno, entonces el objetivo un objetivo general es describir la anatomía del riñón, ¿no? La importancia que tienen las variantes anatómicas y las condiciones patológicas pues comunes y poco comunes de la vasculatura renal mediante ecografía Doppler. Entonces, como lo había mencionado, es muy importante que nosotros recordemos y tengamos pues presente el tema anatómico. El riñón es un órgano pues complejo, ¿no? En cuanto a para la realización de la ecografía, pues supuesto que los vasos, la vasculatura que tiene son de calibre muy diminuto, ¿no? Es, igual como ha mencionado el doctor en cuanto a las dificultades técnicas que muchas veces se tienen, ¿no? O sea, más que todo por parte del paciente. Entonces, recordando un poquito la anatomía del riñón, debemos de saber, pues, o ya recordar de que aproximadamente el gasto cardíaco se dirige, pues, a los riñones a través de justamente estas arterias renales, ¿no? Acá podemos observar, bueno, esta es la aorta, esta es la vena cava, acá tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, y por debajo de la arteria mesentérica superior podemos ver en forma habitual o de la forma más común, el origen de las arterias renales, ¿no? Entonces, como le digo, o sea, normalmente surge la aorta abdominal, pero vamos a ver más adelante en cuanto a las variantes que pueden surgir incluso de la arteria mesentérica superior, de las mismas arterias ilíacas. Entonces, cuando surge a nivel de la aorta por debajo de la arteria mesentérica superior, lo hace a nivel más o menos del E2. Entonces, la arteria renal principal suele tener una longitud de 4 a 6 centímetros, ¿no? Y más o menos un diámetro, un calibre de 5 a 6 milímetros, ¿no? Ahora, esta arteria renal principal derecha, como lo observamos aquí, es más larga con respecto a su contraparte, ¿no? Y a menudo se origina ligeramente superior al origen de la arteria renal izquierda, ¿no? Ahora, esta arteria renal derecha es el único vaso importante que se desvía posterior a esta vena cava inferior, como lo estamos observando aquí justamente, ¿no? Ahora, también tenemos arterias renales accesorias, que lo vamos a ver más adelante, o en la siguiente diapositiva, cuando hablemos de las variantes anatómicas. Tenemos las arterias renales accesorias, pues, que están presentes hasta en un 30% de los pacientes, ¿no? Y que pueden estar incluso bilaterales, ¿no? Lo más común es que sea unilateral, pero también pueden ser bilaterales hasta un 10%. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, anomalías renales, por ejemplo, alteraciones en la posición del riñón, o riñones fusionados, o riñones de herradura, por ejemplo, la vasculatura renal anormal es mucho más frecuente en estos tipos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado incluso que aproximadamente un 60 o 70% de pacientes que tienen riñón en herradura tienen múltiples arterias renales, ¿no? Que, bueno, van a surgir, pues, ay, perdón, que van a surgir como le digo, de la aorta, como también pueden surgir de las arterias ilíacas, o también de la arteria mesentérica, ¿no? Inferior. Ahora, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que la arteria renal principal pues suministra a su vez pequeñas ramas, como podemos observar acá, a la glándula suprarrenal, ramas para el uréter, para el tejido que está perirenal, ¿no? O perinéfrico, y también para la cápsula, ¿no? Y estas ramas periliares de la arteria renal principal son aquellos que se originan más o menos hasta 1,5, hasta 2 centímetros de su origen, ¿no? Y obviamente deben tenerse en cuenta bastante en aquellos pacientes que están siendo evaluados para posibles donantes, ¿no? En estos pacientes debemos tener bastante cuidado,
en el momento de hacer una ecografía renal, ¿no? Por ejemplo, al hospital llegan bastantes pacientes que son posibles donadores, ¿no? Entonces, a veces nosotros vemos el riñón, vemos la morfología, cuánto mide, la corteza, todo, pero no vemos en realidad la vasculatura a profundidad, ¿no? O sea, al menos, bueno, de repente las variantes anatómicas que pueda tener ese paciente, porque como lo voy a mencionar más adelante, interfiere mucho si ese paciente va a ser un posible donante o no, ¿no? Entonces debemos tener bastante cuidado en este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, otro aspecto que también tenemos que recordar en cuanto a la parte anatómica y que lo podemos observar mucho mejor acá, es en cuanto a o sea, cerca del ilio, nosotros sabemos acá a nivel del ilio renal, la arteria principal renal, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Se divide en arterias segmentarias, ¿no? Se divide en realidad en 5 arterias segmentarias, ¿no? Las arterias segmentarias a nivel apical, a nivel superior, anterior, medial, inferior y posterior. Son 5 arterias segmentarias. Ahora, los segmentos vasculares de los riñones son obviamente nutridos o suministrados por estas arterias terminales que carecen de anastomosis entre ellas, ¿no? Esas son las arterias segmentarias. Y estas arterias segmentarias, finalmente, como lo vamos a observar acá, se van a ramificar en las arterias lobares, estas finalmente en las arterias interlobares, como podemos observarlas acá, en las arterias arcuatas y finalmente en las arterias interlobulillares. Esto lo vamos a ver, ese es el patrón normal o la anatomía no normal, sino de repente lo más genérico, lo más común que nosotros podamos ver en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que podemos recordar de la parte anatómica, como le digo, en términos generales, ¿no? Ahora, pues, vamos a ver perdón, vamos a pasar acá. En cuanto a las variantes anatómicas, tenemos la anatomía de la variante arterial y también tenemos la parte venosa, ¿no? Tanto la arteria renal como la vena renal tienen variantes, ¿no? Dentro de la parte arterial, por ejemplo, tenemos las arterias renales supernumerarias, que son las más frecuentes, en más o menos en un 30%. Y estas arterias renales supernumerarias incluyen a las accesorias y a las arterias aberrantes. Y la otra tipo de variante anatómica es la ramificación preiliar, ¿no? Entonces, hasta hasta un 30% se producen o se podemos ver nosotros arterias renales supernumerarias, ¿no? Y en un 10% pueden ser, como lo había mencionado en la imagen anterior, pueden ser hasta bilaterales. Ahora, las arterias accesorias pueden surgir en cualquier lugar, desde los cuerpos vertebrales dorsales hasta aproximadamente de T10, T11 hasta L4, ¿no? Pueden surgir directamente desde la aorta o de las arterias ilíacas comunes. También en muy raras ocasiones estas arterias o supernumerarias surgen de la aorta torácica o dorsal o de las arterias mesentéricas o lumbares, ¿no? Entonces, lo que debe poner en cierta forma nuestra atención en el momento de que se adquieran las imágenes, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que son potenciales donantes renales, o sea, que hay una cobertura cuando se toman las imágenes de la anatomía arterial, ¿no? Porque estamos viendo pues que de dónde a dónde podemos nosotros localizar arterias accesorias, de T10, T11 hasta L4, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Por otro lado, las arterias renales accesorias ingresan al riñón a través del ilio, ¿no? Esto lo vamos a ver. Y van a irrigar los polos superior e inferior, ¿no? Y un aspecto muy importante de estas arterias renales supernumerarias es que van a tener el mismo calibre que las arterias renales principales. En cambio, estas arterias aberrantes o polares también, que las voy a mencionar, estas, a diferencia de las otras aberrantes o polares, entran a través de la cápsula, no entran a través del ilio, y van a irrigar uno de los polos del riñón. Entonces, la presencia de estas variantes supernumerarias de la arteria renal también está involucrado, o se han involucrado en muchos alteraciones o anomalías, ¿no? En cambio, bueno, y en cuanto a la ramificación, en cambio, bueno, estoy hablando, las arterias renales aberrantes o polares, como les había mencionado, van a entrar, a diferencia de las supernumerarias, de una manera muy diferente, no en el hilio, o no a través del hilio, sino a través de los polos, ¿no? Y un aspecto muy importante que menciona la literatura aquí es que la presencia de 2 o más arterias renales
puede ser pues una contraindicación relativa a una donación renal, a un posible paciente que sea donante, ¿no? Ahora, por lo general, si un paciente tiene 3 arterias renales, ¿no? Y una de las cuales es una arteria polar de pequeño calibre, que irriga incluso el polo superior, aún ese paciente puede ser donante, aún puede donar su riñón, porque esta arteria polar sola se puede sacrificar o se puede ablacionar sin afectar la función de este riñón o de este injerto, ¿no? Y la otra anomalía de la variante arterial, tenemos la ramificación preiliar, que como su mismo nombre lo dice, se caracteriza por una ramificación temprana de la arteria renal principal, ¿no? En este caso, dentro de los 1.5, a nivel del ostium o del orificio orificio de origen o el origen de la arteria renal principal, proximar al ilio, ¿no? Ahora, estas primeras ramas se denominan arterias presegmentarias. Y la presencia de esta ramificación preiliar es importante también en aquellos pacientes que están considerados como posibles donantes, ¿no? Porque esta ramificación preiliar puede impedir que un paciente o que un sujeto que quiera donar su riñón se convierta en un posible donante, ya que normalmente lo que se requiere es que la arteria renal de este riñón que se va a donar tenga una longitud mayor o igual a 1 centímetro para que se pueda llevar a cabo una adecuada anastomosis entre el donante y el receptor, ¿no? Con la arteria renal principal. Entonces también es muy, muy importante esto, ¿no? Y acá que estamos viendo en esta imagen tomográfica, vemos una arteria renal, bueno, esta es en caso una arteria renal accesoria, incidental, encontrado pues en un paciente de 66 años, en este caso que tuvo como antecedente un infarto de miocardio que requirió RCP, ¿no? Lo que mencionan en este caso. Y acá, bueno, vemos es una tomografía coronal con contraste, en la cual podemos observar pues cómo hay un mayor realce a nivel del polo superior del material del contraste con respecto al polo medio inferior, ¿no? Entonces, se le hace una angiografía, igualmente reformateada en coronal, en la cual muestra pues una arteria renal del polo superior, considerada como una arteria, que está señalando acá la flecha, es considerada como una arteria aberrante, ¿no? En este caso, en estas imágenes, bueno, este es otro caso, una hipertensión refractaria secundaria a una estenosis de la arteria renal, ¿no? En el caso de una arteria renal accesoria, en un paciente de 62 años. Entonces, lo que vamos a observar acá en estas imágenes, en proyección de máxima intensidad, y acá reconstruida, ¿no? Renalizada por angiografía, por angiotomo, en la cual podemos observar pues una arteria renal derecha, en este caso accesoria, ¿no? Con estenosis severa a nivel del ostium. El ostium es a nivel del orificio de salida de esta arteria renal, ¿no? Como podemos observar aquí. Y en esta imagen, en este caso ya es una imagen por geografía por sustracción digital convencional. Por ejemplo, igual estamos viendo pues la colocación de un stent que está señalado aquí en esta arteria renal accesoria que está estenosada, ¿no? Esta estenosis a nivel del ostium la podemos observar acá, aquí incluso en esta imagen tridimensional o en 3D. En cuanto a la anatomía de las variantes venosas, en cuanto a las venas del riñón, también podemos tener variantes como por ejemplo la vena renal supernumeraria, también así como hay arteria renal, también tenemos vena renal supernumeraria que se presenta en un 15 a 30% y es más frecuente su presentación en el lado derecho. También tenemos la vena circuaórtica que se presenta en un 17% y mucho menos frecuente tenemos la vena retroaórtica en un 3%, ¿no? Entonces, la identificación también antes de la cirugía del número de venas renales es importante en un paciente que es posible donador, ¿no? O donante. Ahora, esta vena circuaórtica es la variante más común de la vena renal izquierda, ¿ya? Y en este caso, la vena renal izquierda pues se va a bifurcar, como lo vamos a ver en una imagen, en ramas, tanto una rama anterior o ventral como una rama dorsal, que va a rodear a la aorta, por eso se llama circunaórtica, y luego va a drenar en la vena cava inferior. Ahora, una vena renal circuaórtica es importante reconocerlo antes de una cirugía también aórtica y obviamente retroperitoneal, ¿no? Ahora, igualmente antes de una nefrectomía también, ya que el paciente puede, si nosotros no reconocemos este tipo de variante anatómica, de repente el paciente que es sometido a una nefrectomía por alguna causa, por ejemplo, puede sufrir hemorragias si solamente se pinza una de las ramas. Recordemos, como le he mencionado, que tiene rama ventral y rama dorsal, ¿ya? Y con menos frecuencia, como ya les he mencionado, es la vena retroaórtica que se presenta en un 3% de los pacientes,
con una vena discurriendo pues entre la aorta y las vértebras, ¿no? Ahora, tenemos que, en este caso podemos tener, cuando es retroórtica, podemos tener un síndrome de cascanueces posterior, ¿no? Cuando queda atrapada esta vena, la vena renal izquierda, ¿no? Y en esta imagen en tomografía vemos unos cortes axiales, tomografía con contraste, en un paciente, en una mujer de 54 años con una vena renal circunaórtica izquierda, ¿no? Y justamente lo que estamos viendo es, las ramas que tiene tanto ventral, como podemos observar aquí, como una rama dorsal, o sea, posterior a la aorta y anterior a la aorta, ¿no? De la vena renal izquierda, ¿no? Es una vena circunaórtica, variante anatómica. En cuanto al síndrome de cascanueces anterior, por ejemplo, que tenemos una mujer de 22 años que se presenta con hematuria. Entonces, en estas dos imágenes tomográficas con contraste, y acá es una angioresonancia, podemos observar, pues, hay una compresión de esta vena renal izquierda, como está señalando en la flecha, a medida que va, por decirlo así, avanzando, discurriendo entre la aorta y la mesentérica superior, ¿no? Hay un pinzamiento ahí. Y acá igualmente en esta imagen en resonancia también podemos observar pues bastante formación de vasos colaterales, ¿no? De esta vena renal izquierda. Acá tenemos otro síndrome, pero en este caso es un síndrome de cascanueces posterior, una mujer de 31 años que acude con un dolor abdominal inferior. Entonces, en este caso que observamos, igualmente es un corte tomográfico axial con contraste que muestra una vena renal izquierda, en este caso retroaórtica, podemos observarla que se encuentra posterior a la aorta y que está comprimida pues entre la aorta y la vértebra, ¿no? Y acá en este estudio de venograma coronal y proyección de máxima intensidad, y en este caso un venograma ya más que todo convencional, ¿no? Igualmente muestra un estrechamiento, pues, como podemos observar, abrupto o repentino de esta vena renal izquierda, ¿no? Y a su vez podemos ver una vena gonadal izquierda también que se encuentra dilatada, ¿no? Como está señalando acá estas flechas. Y además podemos observar varices pélvicas, ¿no? Asociadas. Entonces, acá en esta imagen ya entrando a lo que es más que todo en ecografía, he puesto las imágenes tomográficas porque al tener una mayor resolución y en cuanto a, nos proporciona pues una mejor imagen anatómica, nos ayuda un poquito a entender esto. Es mucho más fácil de repente verlo que en ecografía. Pero bueno, en esta imagen vemos a la arteria renal derecha, acá vemos la aorta, vemos la arteria renal derecha prácticamente casi en su totalidad, ¿no? Hasta su ingreso hasta nivel del ilio, ¿no? Y esta arteria renal derecha pues tiene una localización normalmente o habitualmente posterior a la vena renal derecha. Y es importante acá el hígado, ¿no? Normalmente el hígado, el vaso, el mismo parénquima renal van a servir como ventanas acústicas, ¿no? Ahora, en este paciente, acá en un corte, ya sería un corte transversal, en el plano axial también a través de la aorta, de allá de un abordaje entero, vemos que esta vena renal izquierda discurre prácticamente entre la aorta y la arteria mesentérica superior, ¿no? Y se va a localizar anterior a la arteria renal izquierda y posterior a la vena esplénica, ¿no? Acá tenemos la arteria renal izquierda, acá tenemos la vena esplénica y entre ambas se encuentra la vena renal izquierda. En esta otra imagen de la derecha observamos una vena renal izquierda circunaórtica, como lo habíamos visto en la imagen anterior. Es una ecografía en escala de grises, ¿no? No Doppler, en la cual vemos, y acá, bueno, en escala de Doppler de la misma estructura, ¿no? La misma imagen, pero en color Doppler. Y acá en cortes transversales, a nivel de la aorta, podemos observar la aorta, y al nivel de las arterias renales que muestran pues una rama anterior, como lo podemos observar acá, y una rama posterior, como podemos observarlo acá. Posterior está posterior a la aorta y acá está anterior a la aorta, ¿no? Y acá vemos pues que la rama posterior de la vena discurre por detrás de la aorta, ¿no? Este es un hallazgo pues característico de esta variante circunaórtica. En esta otra imagen, en ecografía de color Doppler, igualmente podemos ver, pues, acá vemos arterias y venas renales izquierdas, ¿no? Principal. Acá es una ecografía, un riñón izquierdo, igualmente obtenían decúbito lateral derecho, lo que permite, pues, una visualización completa. Muchas veces nosotros acostumbramos de repente, durante la ecografía, siempre poner al paciente en decúbito supino, ¿no? O sea, echado de espaldas.
Sin embargo, como voy a mencionar más adelante, en cuanto a la técnica, al protocolo, es importante pues, saber colocar incluso al paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo, dependiendo del lado del riñón que vamos a examinar, puesto que en realidad sí va a permitir una mejor visualización de los vasos. No siempre va a ser un poco complicado, pero igual al menos va a permitir una mejor visualización, sobre todo en aquellos pacientes pues, que de repente son muy gorditos, no colaboran, ¿no? De repente en la respiración o en sostener la respiración. Entonces hay muchos factores que de verdad nosotros debemos conocer y adecuarnos, ¿no? Durante el estudio. Entonces, en este caso, bueno, es obtenido en decúbito lateral derecho, ¿no? Y podemos ver, pues, prácticamente la visualización completa de la arteria renal izquierda, ¿no? Y en esta otra imagen, igualmente en corte ya longitudinal, igualmente obtenía a través del riñón izquierdo, igualmente múltiples arterias duplicadas, ¿no? Esta es la otra variante. Y bueno, en cuanto a la normalidad o a lo habitual o a lo más común, generalmente tenemos, bueno, todos creemos que los riñones son órganos pues terminales, como todo órgano, como toda víscera, tiene baja resistencia, entonces son órganos que requieren un flujo normalmente anterógrado, acá tenemos la línea de base, continuo, tanto en sístole como en diástole, y entonces por tanto las arterias renales tienen un patrón de onda de baja resistencia, ¿no? Con un trazo ascendente rápido, como podemos observarlo acá, y un flujo anterógrado persistente durante la diástole. Este es un patrón de onda, es un patrón, una onda común, normal, por decirlo así, ¿no? Y acá es lo que justamente vemos, pues, ¿no? A nivel de en este caso está dando a nivel del origen de la arteria renal derecha, ¿no? Característico. Ahora, y acá en esta imagen vemos allá ondas igualmente obtenidas, ¿no? En una rama arterial, en este caso ya segmentaria. Este es a nivel de la arteria renal derecha, y este es a nivel ya segmentario, ¿no? O sea, a nivel ya prácticamente del riñón, del mismo riñón, ¿no? Y que muestra un nivel de hilio, ¿no? Que muestra la forma y la aceleración normal, ¿no? Entonces, lo que se menciona es que la velocidad pico sistólico o velocidad sistólica máxima es lo mismo. En la literatura a veces puedes encontrar velocidad pico sistólico, a veces velocidad sistólica máxima. En las arterias renales más o menos varía entre un 74 a 127 centímetros por segundo en adultos, y niños, ¿no? También se menciona que en los adultos perdón, en niños y adultos jóvenes puede ser incluso un poco más, ¿no? La velocidad sistólica. En cuanto a la modalidad de imagen de la vasculatura renal, bueno, obviamente bueno, el tema de exposición de hoy es la ecografía Doppler. Sin embargo, no debemos olvidar las otras técnicas que tenemos, o técnicas o modalidades de imagen que tenemos para evaluar la vasculatura renal, ¿no? La ecografía Doppler en realidad es la primera línea de estudios en las imágenes, ¿no? Para evaluar riñones nativos, riñones trasplantados, o en aquellos pacientes pues, que son posibles donantes, ¿no? Ya que proporciona datos anatómicos y además funcionales, ¿no? A diferencia de la angiografía, a diferencia de la angiotomografía, resulta que me proporciona una excelente información, una buena información anatómica, estructural, pero tiene la limitante de que no me da la parte funcional. El ecodoppler no es costoso, no es invasivo, no utiliza material de contraste a diferencia de estos dos estudios, ¿no? Entonces, la ecografía Doppler tiene varias indicaciones ya bien establecidas, vamos a ver también más adelante, pero en términos generales está indicada o está incluida en la evaluación de complicaciones vasculares, por ejemplo, en trasplante renal, en la estenosis de arterias renales, trombosis, presencia de aneurismas, pseudoaneurisma, insuficiencia renal. Entonces, está destinada pues a la evaluación de múltiples entidades patológicas, ¿no? Ahora, como les he mencionado, pues no utiliza material de contraste, por lo tanto, aquellos pacientes que tienen un cierto grado ya de nefropatía o que tengan alergia, por ejemplo, al yodo, el material de contraste, bueno, se pueden beneficiar también de la ecografía Doppler, ¿no? Ahora, hay que no olvidar que en cuanto a la geografía por catéter, en realidad este es un método de referencia para el examen de vasos renales, ¿no? Pero es invasivo y también expone, bueno, al paciente al contraste y a la radiación, ¿no? Ahora, las mediciones de presión entre los diferentes segmentos de las arterias renales se pueden obtener incluso solamente con angiografía por catéter, ¿no?
Y bueno, esto ya les he mencionado lo mismo, también igual contraindicado pues en pacientes con tasa de filtración baja, función renal disminuida, el tema de la radiación ionizante también influye mucho aquí. Ahora, en la angioresonancia no utilizan contraste yodado, pero sí el gadolinio, ¿no? Que también incluso puede estar indicado en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Aparte, bueno, son estudios caros, ¿no? Y toman mucho más tiempo. También considerar el tema acá de la claustrofobia, pacientes que tienen implantes metales, entonces cada estudio en realidad tiene sus pros y sus contras. Acá podemos observar la imagen de derecha, una ecografía Doppler, una angio con reconstrucción tridimensional, angiotomo y una angio convencional, ¿no? En cuanto a la técnica que les había mencionado para la realización del estudio Doppler, tenemos de que en realidad hay una serie de tácticas, o como les había mencionado, en la cual nosotros podamos colocar al paciente o posicionar al paciente para tener una mejor visualización de las arterias renales, ¿no? Esto es lo más común que nosotros realizamos, ¿no? El paciente en decúbito supino, primero localizamos la aorta, ¿no? Luego vamos movilizando o localizando el transductor en riñón derecho, en riñón izquierdo, ¿no? Pero antes que todo, es muy importante que nosotros, antes que nos pongamos a una ecografía Doppler, siempre en el hospital también nos dice, antes de hacer tienes que ver cómo está la ganancia, cómo está el PRF, tantos factores que nosotros vemos en el ecógrafo que a veces por hacer rápido, incluso por empezar ya a hacer, no nos damos cuenta, y esto obviamente pueden alterar nuestras velocidades, pueden alterar nuestros índices de resistencia, pueden alterar el patrón de onda y una serie de parámetros que nosotros pues necesitamos informar adecuadamente, ¿no? Entonces, un aspecto importante es el PRF, ¿no? O escala de velocidad de color también, ¿no? Entonces, este PRF se ajusta de tal forma que las ondas nosotras las podamos visualizar grandes, fáciles de interpretar, obviamente sin producir demasiada bulla o aliasing, ¿no? Ahora, si tiene un ajuste bajo, este PRF está muy bajito, obviamente va a producir una señal de flujo aliasing, pero en un área de velocidad normal, ¿no? Entonces, no debemos jugar ahí con el PRF para obtener una adecuada imagen durante la ecografía, ¿no? Les había mencionado también la importancia de las ventanas acústicas, ¿no? Acá este es un abordaje anterior, ¿no? En la cual podemos tener como ventana acústica el vaso en el lado izquierdo, el riñón en el lado derecho. Acá también tenemos en decúbito lateral, ¿no? Y decúbito prono, ¿no? Para hacer un abordaje. En este caso sería un abordaje translumbar, ¿no? A través de la espalda del paciente. Ahora, la realización de este estudio Doppler espectral con un volumen de muestra también se realiza un volumen de muestra pequeño, ¿no? Bajarlo, menciona la literatura que más o menos 1,5 a 2 milímetros máximo debe medir. Debemos recordar pues que los vasos renales son muy finos, son muy pequeños. Entonces nosotros no podemos ponerle un volumen de muestra pues muy grande y que esté incluso saliendo de la luz, ¿no? Debe estar en la mitad de la luz del vaso, ¿no? Tratar de por lo menos que sea así, ¿no? Para tener un flujo pues con un ángulo incluso también de 60 grados o menos, ¿no? También en este aspecto, los ángulos mayores de 60 grados nos dan pues mediciones de velocidades sistólicas o de picos sistólicos aumentadas de manera, o falsamente aumentadas, ¿no? Y bueno, acá tenemos las ventanas, como ya les había mencionado, ¿no? En esta ecografía en escala de grises y acá Doppler, sí, a ver, sí, en este caso podemos observar, pues, a través de la región epigástrica, acá podemos observar los orígenes y los segmentos proximales de ambas arterias, ¿no? Tenemos la aorta, tenemos la arteria renal izquierda, tenemos la arteria renal derecha justo en en sus proximidades, ¿no? Es que tenemos la vena renal izquierda anterior a la aorta, ¿no? Y bueno, y acá tenemos en esta imagen de la derecha, igualmente, esta es una ecografía, es un ecodoppler, ¿no? De los orígenes, igualmente, arteria renal derecha, arteria renal izquierda, que nacen de la aorta usando la técnica, en este caso, de cáscara de banana, lo mencionan, ¿no? ¿Por qué cáscara de banana? Bueno, la verdad que no le veo mayor similitud a esto, me imagino que de repente por esto, ¿no? Como en el momento que se abre un plátano o una banana, me imagino que el aspecto que tienen cuando salen las cáscaras se referirá a esto, al origen de la arteria renal derecha
y a la arteria renal izquierda. ¿Y cómo se obtiene esta técnica? Colocando al paciente en decúbito lateral opuesto, obviamente respecto al vaso que se va a estudiar, ¿no? Y manteniendo siempre la orientación longitudinal del transductor. Entonces, una vez que nosotros localizamos la aorta, la visualización del origen de estas arterias renales principales, derecha e izquierda, se logra el traductor en una dirección anteroposterior, ¿no? Y acá, básicamente, para ver, ¿no? La vasculatura renal, ¿no? Normal, en la cual tenemos pues los vasos segmentarios, cómo se va ramificando en interlobares, en arcuatas y finalmente en las interlobulillares. Bueno, en cuanto al protocolo de estudio, nosotros cuando realizamos una ecografía Doppler renal no solamente nos vamos a poner el espectro y vamos a ver el flujo, el Doppler, no, sino tenemos que evaluar una serie de varios aspectos, ¿no? En un riñón, ¿no? Por ejemplo, siempre vamos a tener que mencionar pues cuánto mide su parénquima, ¿no? Si hay cicatrices, si hay atrofia de ese riñón, si hay presencia de litos, si hay dilatación de la pelvis, si hay hidronefrosis, masas. Entonces, todos esos aspectos debemos considerar como algo general, ¿no? Durante el estudio. También debemos visualizar la aorta, ¿no? Si hay presencia de placas, aneurismas, disecciones, ¿no? Ahora, la enfermedad aterosclerótica de estas arterias renales es la causa más frecuente en realidad de estenosis de estas arterias, ¿no? Y estas lesiones se producen justamente donde en el origen de estas arterias, en los segmentos proximales también. Entonces, cuando nosotros observemos a la aorta con presencia de placa, debemos tener bastante cuidado de visualizar pues, los extremos proximales y el origen de estas arterias renales, porque es muy probable que también tengan calcificaciones, ¿no? También es muy importante ver el tema si hay otro factor que produce estenosis, no solamente son las placas ateromatosas o ateroscleróticas, sino también la presencia de displasia fibromuscular. Pero esta displasia fibromuscular es rara y es más frecuente en jóvenes, ¿no? Pero a diferencia en este caso, de la estenosis que produce a nivel de las arterias renales, en su aspecto, en su origen, así como en su aspecto proximal, esta displasia fibromuscular lo que produce o compromete las porciones media y distal de las arterias renales, ¿no? O las ramas segmentarias, o sea, es más inferior, ¿no? De ahí nosotros podemos de repente por ahí identificarlas o acordarnos de este aspecto, ¿no? Ahora, a nivel de la arteria renal debemos ver pues la velocidad sistólica máxima o pico sistólico o velocidad pico sistólico, lo mismo, tanto en el origen como en los segmentos proximal, medio y distal de cada arteria. Debemos evaluar si hay arterias duplicadas, muchas veces nos pasan por alto o no los identificamos. Debemos ver si hay placas aórticas significativas, ¿no? Sobre todo por esto, por la porción proximal. Si hay aliadas sin turbulencia, puede indicar estenosis, ¿no? Y bueno, en cuanto a estos medios de contraste, bueno, no he visto hasta esos medios de contraste, pero sí menciona que incrementa la visibilidad de los vasos y flujo de las arterias renales, ¿no? Sin embargo, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, no está indicado usar medios de contraste para este estudio. En cuanto a la elevación de las arterias renales, ¿a quienes se le indican generalmente? Pacientes jóvenes con hipertensión grave para detectar pues, enfermedad renovascular, hipertensión de inicio súbito, rápidamente creciente, hipertensión maligna, pacientes con hipertensión refractaria, con hipertensión y deterioro progresivo concomitante de la función renal, pacientes con insuficiencia renal y discrepancia en el tamaño renal, lo que puede indicar una estenosis de una de las arterias, ¿no? También en pacientes con recidiva de edema pulmonar, por ejemplo, o pacientes con displasia, ¿no? Ya tiene fibromuscular diagnosticada. Recordemos que en estos tipos de pacientes no solamente vamos a tener estenosis de la arteria renal, sino también a nivel de las carótidas, ¿no? Entonces, entrando ya al tema de las alteraciones vasculares, voy a mencionar las más frecuentes porque son varias. Tenemos que recordar pues que hay una gran variedad de alteraciones que afectan a los vasos renales, ¿no? Y estas pueden dañar el parénquima renal, pueden producir insuficiencia renal, pueden producir hipertensión. Entonces, estas alteraciones vasculares más frecuentes que van a comprometer las arterias renales son justamente pues la estenosis, que ya lo voy a mencionar también, ya sea por aterosclerosis, por displasias, oclusiones, aneurismas, trombosis, ¿no? Que se pueden producir las trombosis, por ejemplo, en aquellos pacientes oncológicos, por el mismo estado de hipercoagulabilidad que estos tienen, pueden dar lugar pues a la formación de trombos a nivel de las venas, ¿no?
O también puede ser que un trombo haya migrado desde la vena cava inferior, por ejemplo, ¿no? Y otras mucho menos frecuentes que también lo he mencionado, pero muy cortito, son las fístulas, las malformaciones, ¿no? Pero muy breve, nada más, porque en realidad los más frecuentes son las estenosis y las oclusiones, ¿no? Entonces, en cuanto a las estenosis y las arterias renales, tenemos, bueno, acá la arteriosclerosis es la más frecuente, un 90%, tenemos la displasia fibromuscular, perdón, acá se repitió, menos del 10%, también tenemos vasculitis, neurofibromatosis, también podemos observar bandas congénitas que pueden estenosar las arterias renales, compresiones extrínsecas, por ejemplo, por una pancreatitis, por tumores adyacentes grandes que puedan estar comprimiendo la arteria renal, o por radiación, pacientes que han sido sometidos a radioterapia, por ejemplo, que ya va a dar lugar a una fibrosis de la arteria de repente y va a hacer que esta tenga una estenosis en su lumen, ¿no? En su vaso, ¿no? Obviamente disminuyendo el calibre del vaso, ¿no? Entonces, recordando nuevamente, ¿no? La aterosclerosis lo que compromete son los orificios de origen o la parte o los segmentos proximales de las arterias renales, ¿no? Obviamente con la aorta que está ahí o no adyacente, ¿no? Esta ya hemos visto qué cosas o qué estructuras más que todo compromete, ¿no? Tercio medio, distal y arterias segmentarias. No es inflamatoria, no es arteriosclerótica, esta displasia fibromuscular. Y como les había mencionado, también afecta carótidas, arterias vertebrales, arterias ilíacas, arterias mesentéricas. Entonces, esta, a diferencia de esta que se presenta en pacientes adultos mayores, esta generalmente es en pacientes más jóvenes, menores de 40 años, ¿no? Tanto la aterosclerosis como la displasia fibromuscular son entidades progresivas, ¿no? Y al ser progresivas, justamente lo que conducen es a un estrechamiento progresivo de la luz del vaso, una hipoperfusión del riñón, que obviamente pues, va a disminuir la función de esta atrofia, por exposición de nefropatía isquémica también, ¿no? Y bueno, hay una serie de alteraciones que pueden dar lugar principalmente a estas dos entidades. Y bueno, y acá tenemos en el caso de la estenosis, estos puntos importantes o claves, me parece importante colocarlos para poder un poquito fijar esto, en este caso, bueno, el Doppler con flujo color pulsado son necesarios para optimizar la detección de estenosis significativas, ¿no? El flujo color identifica la alteración del flujo, ¿no? Que luego se va a analizar mediante el Doppler pulsado, Doppler pulsado. Ahora, el análisis espectral de la velocidad sistólica máxima o pico sistólico máximo en la estenosis permite determinar la gravedad del mismo, y una estenosis significativa se va a acompañar pues de turbulencia de flujo postestenótico, ¿no? Que se va a observar como ondas irregulares o en cerca de estacas, ¿no? Con un patrón bidireccional, como podemos observar acá. Entonces, en esta imagen vemos, por ejemplo, acá, una ecografía Doppler color que muestra un estrechamiento con aliasing incluso, un estrechamiento segmentario de la arteria renal derecha con aliasing, ¿no? Y en esta imagen en B, vemos pues la estenosis que presenta unas velocidades, cuando hay un lugar en la estenosis, nosotros colocamos este volumen de muestra a nivel del punto de la estenosis, vamos a observar pues una velocidad pico sistólico, sistólica máxima muy elevada, ¿no? En este caso está en 304.6 centímetros por segundo, ¿no? Ahora, en esta otra imagen, igualmente es un Doppler color espectral a través de la porción media, en este caso de la aorta, en la cual va a ver pues o vamos a observar pues una velocidad de 70, ¿no? O de 71 en este caso, 70.6, ¿no? Y en esta imagen tenemos una angiografía, una angioresonancia, que lo que va a hacer es confirmar, ¿no? Nosotros de repente podemos observar acá de forma indirecta, pero ya con la angioresonancia podemos ver de una manera mucho más anatómica y mucho más clara la estenosis que tiene alto grado en la porción proximal de la arteria renal derecha. Entonces, acá igualmente, ¿no? En esta imagen de arriba lo que podemos observar, pues es una turbulencia postestenótica con ondas desflecadas, se llama así. Vemos esta forma de onda, ¿no? A diferencia de las ondas normales, como había proyectado anteriormente. En este caso, esta onda de Doppler espectral tiene pues un aspecto irregular o en cerca de estacas, así se le denomina, con un ensanchamiento a su vez, ¿no? Un ensanchamiento espectral. Y además en la ecografía, pues, Doppler color, vemos nosotros, pues, aliasing, lo que está señalando la flecha, y un artefacto por soplo de color en el sitio de estenosis, ¿no? Como podemos observar aquí. Y podemos ver también las velocidades sistólicas máximas elevadas, ¿no? En este caso está en 300, por ejemplo acá, ¿no? Vemos hasta dónde llega el pico, y podemos observar pues, que está incluso más de 300, ¿no?
Ahora, en estas imágenes de abajo podemos observar pues en Doppler color que igualmente me está mostrando aliasing en los orígenes de las arterias renales principales, tanto derecha como izquierda, ¿no? A nivel del ostium, a nivel del origen de estas arterias renales. Acá en esta imagen podemos observar mucho mejor que acá este artefacto, ¿no? Que por soplo espectral se llama, que es lo que está señalando las flechitas blancas, que está cerca de la línea de base, ¿no? O línea de referencia, también se llama en sístole. Y acá tenemos unas, igualmente, ondas obtenidas en un sitio distal ya a la estenosis o postestenótica, que nos va a mostrar pues un flujo irregular bidireccional, tanto por encima como por debajo de la línea de base, y en este caso pues es compatible con en este caso, con una turbulencia postestenótica. En cuanto a los criterios diagnósticos, como se mencionó, bueno, el flujo sanguíneo normal en las arterias renales y las ramas muestran un patrón de resistencia bajo, como les he mencionado, como todo órgano, como toda víscera, ¿no? Muestra, a diferencia de los miembros inferiores, por ejemplo, en este caso igualmente el riñón tiene arterias renales con un patrón de baja resistencia baja, con un rápido pico sistólico y un flujo anterógrado durante toda la diástole. Ese es un patrón normal de una arteria renal, ¿no? Ahora, algunos autores, por ejemplo, sugieren que la medición de la velocidad pico sistólico usadas solas son más precisas que en este caso el cociente. Entonces, que el cociente reno-aórtico, ¿no? Que en realidad yo no he visto que se use, ¿no? Más que todo lo que se mide son las velocidades pico sistólico, los índices de resistencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos criterios directos y criterios indirectos, ¿no? Entre los criterios directos, por ejemplo, tenemos velocidad pico sistólico en la arteria renal principal, generalmente más de 200, tenemos el radio o el índice de reno aórtico, ¿no? Que es la tasa o el índice entre la velocidad pico sistólico de la arteria renal principal con respecto a la velocidad pico sistólico de la aorta, ¿no? Y que generalmente es más, cuando hablamos de estenosis, criterio para estenosis debe ser más de 3.5, ¿no? O sea, con respecto a 1. Luego, falta de señal, ¿no? En los casos de oclusión y artefactos en la ecografía Doppler como causados por la turbulencia o alias, así como la imagen que vimos anteriormente, que son estos soplos de artefacto, ¿no? O estas imágenes en ondas deflecadas, ¿no? Igualmente, dentro de los criterios indirectos tenemos las ondas lentas disminuidas, o llamado también parvus tardus, ¿no? O también un índice de aceleración menos de 300, un tiempo de aceleración más de 70. Entonces, como les mencionaba, algunos autores consideran que incluso solo medir la velocidad pico sistólico es más preciso que hacerlo, que el radio o el índice horreno aórtico, ¿no? Entonces debemos recordar que en los pacientes más jóvenes incluso pueden tener también una velocidad pico sistólico o sistólica máxima en la aorta y en las arterias renales superiores a 180 y no tener estenosis, ¿no? Ahora, los adultos de mayor edad, en especial aquellos que tienen pues pacientes cardiópatas, ¿no? Y aquellos pacientes ya con un bajo gasto cardíaco, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, ya con un gasto cardíaco, pueden tener una velocidad pico sistólica baja, ¿no? Incluso en lugares donde hay estenosis. Entonces, es un poquito de tener cuidado en este aspecto, ¿no? Pero mencioné que en realidad este radio, más que todo lo que hace es que compensa la variabilidad hemodinámica entre los pacientes, ¿no? Ahora, otro aspecto es que en cuanto a la atenuación, o sea, la atenuación en realidad se define mediante un valor numérico a través del índice de aceleración, como podemos observar acá, o a través del tiempo de aceleración. Entonces, estas dos medidas lo que reflejan es la tasa de aceleración sistólica, que es lo que estamos viendo en la onda, reflejan esa tasa de aceleración que es menor a la normalidad en un sitio que es distal a una estenosis bien, o sea, significativo o mayor, ¿no? Entonces, por eso se dice un índice de aceleración menor de 300 o una tasa, un tiempo de aceleración mayor de 0.7 o segundo o más de 70 son anormales, ¿no? Y sugieren pues una estenosis, en este caso, una estenosis bien, o sea, muy significativa, generalmente más del 60%. Y acá, igualmente solamente lo había puesto para mencionar, valor normal de una velocidad pico sistólico, que es 74, varía entre 74 y 127 centímetros según en adultos. No olvidar que en los niños y adultos jóvenes es un poco mayor, ¿no? Sin necesidad de
Y esto lo puse como colocarlo como que hace, en realidad nosotros podemos ver pues todos los criterios directos, criterios indirectos, pero en un estudio que se realizó en realidad lo que mencionan es cuáles de estos tienen mayor precisión, ¿no? En general la ecografía Doppler o ecodoppler tiene una sensibilidad que varía hasta de 0 a 98% y una especificidad que va hasta el 99% para detectar o para hacer una detección directa de estenosis en la arteria renal, ¿no? Y esta velocidad sistólica máxima o velocidad pico sistólico mayor o igual a 200 tiene una precisión muy alta, ¿no? Hasta el 87%, muy superior a los otros parámetros que estamos viendo en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, este cociente renal aórtico mayor o igual a 3 tiene un grado de precisión de 79, bueno, no está tan bajo tampoco. Un índice de resistencia mayor o igual a 0,8 tiene un grado de precisión del 50%. Y encontrar ondas lentas disminuidas o parvus tardus tiene una precisión de 68%. Entonces, como les había mencionado anteriormente, la velocidad pico sistólico, velocidad sistólica máxima, por sí sola puede detectar o puede diagnosticar una estenosis significativa, ¿no? Directa de la arteria renal. Y bueno, acá igualmente son unas imágenes de estenosis renal. Acá vemos una ecografía Doppler, arteria renal derecha. En el sitio justamente hemos puesto, bueno, se ha puesto el volumen de muestra a nivel de la zona de Aliasi, que muestra pues velocidades muy altas, ¿no? 382 centímetros por segundo. Acá en esta otra imagen, Doppler pulsado, en este caso ya a nivel de la aorta, a nivel de la arteria renal, que muestra una velocidad de 88, ¿no? Y el cociente reno aórtico es de 4,3, en este caso ya es compatible con una estenosis significativa de esta arteria renal. Y acá en esta imagen en C, se muestra, acá está el riñón, bueno, un poquito tenue, pero muestra el hilio más que todo, ¿no? Que evidencia pues una atenuación característica de la onda. Lo podemos observar acá, es una onda parvus tardus, en este caso de la arteria segmentaria, ¿no? Y vemos esa forma que tiene medio, ya no esa forma de pico, normalmente como tienen, ¿no? Sino ya es una forma, un contorno redondeado, con ausencia incluso de un pico sistólico temprano, ¿no? Entonces, acá viene un punto importante que también lo conversamos ahí en el hospital, es el tema de que si solamente yo evalúo el flujo intrarrenal, o sea, o sea si yo solamente quiero, bueno, ver o me llega un paciente para descartar, por ejemplo, estenosis de la arteria renal, a veces, muchas veces, ¿no? Mejor dicho, por la cantidad de pacientes que tenemos afuera, por la premura, por la condición a veces del paciente que viene con oxígeno, pacientes encefalopáticos, pacientes obesos, pacientes que no colaboran. La verdad es que a veces como que te ayuda a decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo rápido e ir al grano, ¿no? O sea, si supuestamente nosotros sabemos de que si hay una estenosis a nivel de la arteria renal, esto va a comprometer las arterias intrarrenales, en este caso, por ejemplo, las arterias segmentarias, entonces nuestra lógica, bueno, sería, entonces vamos de frente al riñón, ¿no? Entonces, y evaluamos o hacemos un ecodoppler solamente de las arterias intrarrenales, ¿no? Entonces, lo que se menciona es que esto no tiene un buen sustento todavía científico en cuanto a si solamente yo puedo hacer un ecodoppler evaluando las arterias intrarrenales y obviando la arteria renal principal, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto casos en los cuales realizo el estudio de ecodoppler y tengo pues una arteria segmentaria, por ejemplo, con un índice de resistencia adecuado, una velocidad pico sistólica adecuada, sin embargo, de repente la arteria renal le hago el estudio y está alterada, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que van a hacer que nosotros tengamos este falso negativo a nivel de estas arterias, ¿no? Por eso, como le digo, la precisión de hacer solamente un ecodoppler de las arterias renales con el fin de ahorrar tiempos, de avanzar, en realidad todavía no está aprobada científicamente, o sea, no es cuestionable, ¿no? No hay un consenso todavía, ¿no? Y por eso, más que todo, parece que los hallazgos de las ondas intrarrenales son más precisos para el diagnóstico de estenosis de arteria renal de alto grado cuando hay una reducción del diámetro más del 70%, ¿no? Pero incluso con niveles muy altos o muy elevados de estenosis, algunos pacientes no tienen atenuación de estas ondas
Y esto más que todo, pues como le digo, porque hay a la forma de la sonda de las arterias intrarrenales, en este caso a veces en la mayoría de los pacientes es afectada por factores como por ejemplo arterias rígidas o hay una resistencia a la microcirculación, pacientes que tienen una rigidez arterial generalizada o una resistencia elevada en la microcirculación, ¿no? Causada, por ejemplo, por una enfermedad renal, por ejemplo, pacientes con nefropatía diabética. Igualmente los efectos atenuantes, ¿no? De la estenosis en una arteria renal proximal pueden ser también entonces suprimidos en estos casos, ¿no? Entonces, incluso, ya como para un poquito complicar la situación, a veces se pueden observar ondas intrarrenales que están atenuadas, pero no hay estenosis, ¿no? O sea, no hay estenosis significativas en las arterias renales, ¿no? Ahora, nuevamente, tocando el tema del volumen de muestra, igual, se requiere pues que sea colocada adecuadamente en el caso de la arteria segmentaria, ¿no? Y debe tener pues un tamaño de 1.5, 2 milímetros o menos, ¿no? Y estar localizada en el centro del vaso, ¿no? Entonces, si es grande o no está colocada de forma adecuada, puede parecer anormales y sugerir una enfermedad proximal, ¿no? Entonces, la verdad es que en el hospital, a veces, como le digo, se van de frente a la arteria al hacer la evaluación de las arterias intrarrenales, perdón, las segmentarias o las interlobares, por ejemplo, y muchas veces se obvia, ¿no? La arteria renal, ¿no? O sea, lo bueno que el paciente, a veces ya tengo otros factores, comorbilidades que ya como que te diga, bueno, ya hay que también hacerle arriba, ¿no? Para ver, ¿no? Pero muchos tienen esa idea de que si está abajo bien, arriba se supone que está bien, ¿no? O sea, si está el riñón bien, es porque si está bien profundido es porque arriba entonces no hay estenosis, pero estamos viendo que no es así. Entonces, acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, de ondas ciliares normales en un paciente con estenosis de ambas arterias renales, justo lo que les estaba mencionando, ¿no? En estas dos imágenes, Doppler pulsado en los orificios de origen de ambas arterias renales, tienen unas velocidades sistólicas, tenemos arteria renal derecha y arteria renal izquierda. Podemos observar pues que las velocidades sistólicas están altas, 333, 328 para el origen de la arteria renal izquierda, y en este caso es compatible con una estenosis, bueno, significativa. En estas dos imágenes tenemos las ondas ciliares, están obtenidas en ambos riñones, tienen un contorno, por ejemplo, normal, ¿no? Ese es el contorno o la característica, bueno, habitual o común de las arterias, ¿no? De las ondas, estas arterias segmentarias o arterias ciliares, ¿no? Con un trazo ascendente sistólico rápido, ¿no? Lo que vemos normalmente, ¿no? Ahora, esto estamos viendo acá, que a nivel de la arteria proximal renal, a nivel de la arteria renal, perdón, tiene estas velocidades altísimas, pero a nivel intrarrenal vemos que no es así. Incluso tenemos unas ondas, por decirlo así, normales. Entonces esto sería un falso negativo, ¿no? Si solamente consideráramos esto. O sea, la evaluación solamente de las arterias intrarrenales, ¿no? Un claro ejemplo, pues, del cuidado que debemos de tener ahí. Por otro lado, bueno, acá tenemos que la ecografía Doppler color también es importante para el seguimiento de aquellos pacientes que han sido sometidos pues a tratamientos, ¿no? Por ejemplo, de colocaciones de stent, de revascularización. Entonces, normalmente lo que podemos observar es que hay una reducción de la velocidad pico sistólico en las regiones estenóticas, ¿no? Luego de una angioplastía, incluso después de la colocación de un stent, que son exitosas, ¿no? Ahora, las ondas iliares también retornan a su aspecto normal en la mayoría de los casos luego de tratamientos exitosos. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Acá tenemos un Doppler pulsado que muestra una velocidad, pues, pico sistólica elevada, igualmente en 315, también en el origen de la arteria renal izquierda, con unas ondas parvus tardus, unas lentas disminuidas, ¿no? Como podemos observar acá, ¿no? Ya la forma no la tienen como de pico, sino es una forma más redondita, baja, de patrón de baja resistencia, ha perdido su aceleración. Entonces, esto es acá estamos observando en este caso, ¿no? Ahora, en esta imagen Doppler pulsado, igualmente tras la colocación de un stent, vamos a ver que hay una normalización ya de la velocidad sistólica o de la velocidad picosistólica en el segmento que ha sido intervenido, ¿no? Bajando pues a un valor de 52 centímetros por segundo, ¿no? En el segmento. Y aquí igualmente tenemos las ondas de las arterias renales, en este caso ya a nivel intrarrenal, ¿no? Arterias segmentarias, en este caso del polo medio, ¿no? Que muestra pues el retorno, un aspecto normal con trazo ascendente, poco a poco, pero está logrando un trazo ascendente rápido y una forma normal pues de la onda, ¿no?
Eh, y bueno, esto es lo que estás señalando acá con las puntas de flecha. Las puntas de flecha, no las puntas grandes, sino las puntas de flecha vemos que está volviendo a su normalidad, mejor dicho, los picos de distensibilidad diastólica temprana, ¿no? Sabemos que la onda normalmente hace esto y esto, ¿no? Entonces acá se está volviendo poco a poco a su patrón normal. Eh, ¿Qué tenemos acá? Igualmente, por ejemplo, ya, este es un paciente que ha sido sometido a stent a nivel de la arteria renal. Igualmente vemos en corte transversal, en corte sagital, en la cual muestra pues un stent, ¿no? En el orificio de origen de la arteria renal proximal derecha. Tanto en A como en B estamos observando esto. Y en esta vista sagital, bueno, vemos que el stent pues protruye hacia la luz de la aorta, considerado como un hallazgo normal, ¿no? Un paciente con que ha sido sometido a la colocación de un stent. Y acá tenemos una ecografía ecodoppler pulsado de la arteria renal derecha, con stent que muestra pues una velocidad pico sistólico de 355 centímetros por segundo, en este caso compatible con una reestenosis. ¿Qué pasó acá? ¿No? Nuevamente vuelve a haber una obstrucción de la luz, ¿no? Manifestándose en este caso pues con unas velocidades nuevamente significativamente altas, ¿no? Y acá también como un punto importante mencionarlo que la velocidad pico sistólico mayor o igual a 240 centímetros por segundo y un cociente reno-aórtico mayor o igual a 3.2, según se menciona, que es indicativo de una restenosis intra-stent, ¿no? Como lo hemos visto en el caso anterior, ya la velocidad está más de 300 incluso. Eh, bueno, y acá, perdón, ya, acá tenemos que tener bastante cuidado, por ejemplo, también en los pacientes, cuando hacemos evaluación de pacientes hipertensos, debemos evaluar no solamente la arteria principal, sino también evaluar si hay presencia de arterias duplicadas, ¿no? Y también las arterias segmentarias en el ilio. Entonces, normalmente la arteria renal principal duplicadas tiene un tamaño similar e irrigan proporciones similares del parénquima, como lo había mencionado en las figuras que puse en la parte anatómica. En otro podemos, de esta forma, identificar, ¿no? Es una arteria duplicada, sí, tiene el mismo calibre, tiene el mismo tamaño, irriga de manera proporcional a como lo hace la arteria renal principal, entonces ya, esa es una arteria duplicada, ¿no? En cambio, las accesorias y las polares, que son ramas arteriales aberrantes, ¿no? Por lo general irrigan solo una porción más pequeña del riñón, ¿no? Entonces, son aspectos que debemos de tener en cuenta. Entonces, lo que indica en realidad estas arterias aberrantes es que indican una falta de, en realidad, de regresión o de involución de las ramas arteriales cuando se produce el ascenso de los riñones desde la pelvis hacia el retroperitoneo, ¿no? Superior, va a ser su localización finalmente, y esto se da durante la sexta o la novena semana de gestación. De ahí el origen de estas arterias aberrantes, que son las polares incluso, ¿no? Y estas accesorias. Ahora, la diferencia es que estas arterias accesorias son más largas y tienen menor calibre, ¿no? A diferencia de las duplicadas, en este caso estas sí tienen menor calibre y son mucho más largas, ¿no? Ahora, acá que estamos viendo, igualmente es un ecodoppler, igualmente muestra pues un diámetro similar de las arterias renales duplicadas. Acá tenemos 1 y 2, ¿no? Tienen el mismo diámetro. Acá tenemos un Doppler pulsado de la arteria renal duplicada, en este caso en el aspecto superior, que muestra una velocidad pico sistólico de 120. Podemos observarlo acá, hasta donde llega el pico. Y en esta otra imagen vemos una velocidad pico sistólico elevada en 202, donde en la porción media de la segunda arteria izquierda, en este caso duplicada, ¿no? Por eso es muy importante evaluar no solamente la arteria principal, sino también a las arterias duplicadas siempre que estuvieran presentes, ¿no? El otro aspecto más cortito ya es la oclusión de las arterias renales. Solamente para mencionar grandes rasgos, la oclusión de la arteria renal se desarrolla en realidad al igual que la estenosis y las arterias renales por una formación de placas, por ejemplo, ateroscleróticas, que al incrementar o al progresar van a obstruir la luz, ¿no? Y además, bueno, puede ser resultado de un proceso agudo, tromboembólico, tromboembólico, y bueno, el paciente va a presentar una serie de síntomas que incluso pueden un poquito confundir o pueden orientar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Del grado de oclusión. Entonces, importante, en la oclusión, ¿qué cosa debemos ver? Ausencia de una arteria renal principal visible,
reducción del tamaño renal en el caso si es derecho del riñón y derecho, si es el izquierdo del riñón izquierdo. Podemos ver ausencia de flujo sanguíneo intrarrenal, o podemos observar también ondas intrarrenales atenuadas de muy baja amplitud. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí en esta primera fila de imágenes? Vemos una oclusión bilateral de la arteria renal, en este caso con ausencia de perfusión. Miren, podemos ver las imágenes, en una mujer de 58 años, tras la reparación de un aneurisma de la aorta abdominal. Entonces, ¿qué pasó aquí, no? En esta imagen, acá en Doppler color, muestra ausencia de flujo, justamente en el origen de la arteria renal principal, en este caso izquierda, ¿no? Como está señalando la flecha. Y en estas dos imágenes inferiores vemos una imagen en ecodopplerpotencia que muestra pues ausencia de perfusión completa de ambos riñones, ¿no? Sin embargo, vemos una perfusión adecuada tanto del vaso, porque está en el lado izquierdo, y tanto del hígado. Bueno, acá un poquito, ¿no? Porque la ventana espectral está un poquito más hacia el riñón, ¿no? Pero igual vemos que tiene una buena vascularización ambos órganos, ¿no? En este caso tenemos, bueno, unas imágenes de un infarto renal, en la cual acá podemos observar pues una ecografía, igualmente Doppler potencia. Cuando vemos así rojitos, una Doppler potencia, que muestra pues la falta de perfusión del parénquima renal, en este caso en su polo superior, ¿no? Vemos pues la distribución de la vasculatura, pero acá vemos que no hay, hoy hay ausencia, ¿no? Polo superior hasta medio, ¿no? Del riñón derecho, en este caso compatible con un área de infarto. Y acá en esta tomografía en corte coronal, ¿no? Muestra ausencia igualmente de perfusión, que está señalado acá en el asterisco, con el asterisco, de la corteza renal, ¿no? En este caso compatible con un infarto en esta misma región. Es una correlación anatómica, en este caso por tomografía de un infarto renal. Acá tenemos otra entidad, otra anomalía vascular, es el aneurisma de las arterias renales. Esta se va a presentar hasta un 15 a 22%, y tenemos de que considerar de que los diámetros de las arterias renales normalmente tienen un diámetro de 4.5 hasta 5 milímetros, ¿no? Al nivel del orificio de origen, ¿no? Y esto dependiendo si es varón o mujer, pero más o menos ese es el diámetro que tienen las arterias renales en su origen. Entonces se le diagnostica normalmente estos aneurismas como hallazgos incidentales cuando el paciente se va a someter a otros estudios, ¿no? Por ejemplo, y ahí se identifican estos aneurismas. Entonces, incluso se pueden desarrollar, o puede el paciente tener, por ejemplo, síntomas por rotura, por embolia, por trombosis, ¿no? Pero en ausencia de traumatismo, los aneurismas de arterias renales son muy raros, ¿no? Con una incidencia pues hasta el 0.1%. La mayoría de estos aneurismas son saculares, como podemos observarlos aquí, ¿no? Y no están calcificados, aunque algunos presentan sí calcificación, pero a nivel más que todo periférico, ¿no? Y generalmente, ¿dónde se ubican? A la altura de la bifurcación de la arteria renal principal derecha, ¿no? Como podemos observarlo aquí. Entonces, igualmente, ¿no? Acá en esta angiografía lo que estamos viendo, pues el mismo paciente acá, en la cual hay un realce con contraste justo al aneurisma, ¿no? El contraste está llenando esta formación sacular, ¿no? Compatible con un aneurisma. Acá tenemos otras imágenes también de aneurisma de la arteria renal, en la cual es una ecografía en escala de grises a través del riñón derecho, ¿no? Que muestra en este caso una estructura con una calcificación periférica. Lo podemos observar acá con esta flecha, esta línea hiperecogénica o ecogénica, ¿no? Que muestra pues una estructura con calcificación, en este caso periférica, a la altura del hilio renal, ¿no? Acá en esta imagen ecodoppler color muestra que esta estructura justamente se llena de color, ¿no? Como está señalando la flecha. Y en esta angiotomo con reconstrucción coronal va a mostrar pues aneurismas que son saculares, que se llenan de material de contraste, ¿no? A nivel de la porción iliar de la arteria renal, en este caso derecha, ¿no? Como está señalando la flecha. Acá tenemos un caso de displasia fibromuscular, ¿no? Como ya les había mencionado. En este caso también, cuando hay displasia fibromuscular, podemos tener también casos de estas formaciones. Por ejemplo, tenemos acá una ecografía en escala de grises, en la cual igualmente vemos, miren, estas formaciones saculares en la porción iliar de la arteria renal proximal, ¿no?
Y aquí obtenemos pues una ecografía Doppler color que muestra ya un flujo alterado, ¿no? No es un flujo homogéneo, sino es un flujo alterado, incluso aliasing, ¿no? En las áreas donde hay estrechamiento, que está señalado por estas flechitas entrecortadas, ¿no? Entre las dilataciones aneurismáticas que están aquí, ¿no? Eso es la misma imagen, vemos cómo se llena con color esta estructura, esta y esta, ¿no? Y entre ambas se encuentran estas zonas de aliasing o de turbulencia, ¿no? Y en estas imágenes inferiores, en C y D, vemos onda Doppler pulsado en los segmentos estrechados o en la zona de estenosis, que muestran igualmente velocidades picosistólicas elevadas, ¿no? En este caso de 235 centímetros por segundo, y acá de 267 centímetros, compatibles pues con estenosis focales. Ya para casi terminar, tenemos la disección de las arterias renales, lo cual es raro, y generalmente, bueno, los pacientes pueden estar en este caso asintomáticos, pueden tener dolor en abdominal o en flanco o hipertensión refractaria, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de estrechez, del lumen verdadero, pueden producir isquemia o disfunción renal, ¿no? También puede haber infarto de todo el riñón incluso, ¿no? Si la arteria renal que recibe la sangre exclusivamente de la falsa luz o si el lumen de la arteria renal está ocluido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa observamos aquí? Observamos una extensión de un colgajo de disección de la aorta abdominal. Lo encontramos también como una complicación generalmente de un procedimiento endovascular, generalmente durante traumatismos cerrados, y podemos observar también aneurismas de arterias renales, ¿no? Y esto observando acá en estas imágenes, igualmente acá en A y en B, lo que podemos observar es una escala de grises en plano sagital, acá en corte sagital y un corte transversal, que muestran pues un colgajo, como está señalando aquí la flecha, ¿no? Tanto en corte sagital como en transversal, un colgajo de disección de la arteria proximal de la aorta abdominal, ¿no? Tanto en flecha en A como en flecha, como nivel de en flecha en B, ¿no? Y en esta angiotomografía, en plano coronal muestra pues el lumen verdadero y la falsa luz que están permeables con extensión igualmente de este colgajo hasta la altura incluso de la arteria renal izquierda, que es la que estamos observando aquí. Y en esta ecografía Doppler pulsado, igualmente a través de la arteria renal izquierda, muestra una ausencia pues de estenosis, ¿no? Incluso significativa, ¿no? Porque tiene una velocidad sistólica de hasta 90, ¿no? Y podemos observar un patrón de flujo pues con resistencia alta a nivel de la arteria. Luego, mucho más raros son las malformaciones y las fístulas arteriovenosas, malformaciones arteriovenosas, y las fístulas arteriovenosas generalmente se presentan uno de cada 1000 a 2500 pacientes. Tenemos de las malformaciones arteriovenosas, pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Dentro de las congénitas se da hasta un tercio de la población, y las adquiridas se dan hasta dos tercios de la población, ¿no? Generalmente estas adquiridas tienen un origen iatrogénico y se llaman fístulas arteriovenosas, hasta un 75-80% de las malformaciones arteriovenosas renales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fístula arteriovenosa o la fístula arteriovenosa renal idiopática, si no adquirida, sino idiopática, representa menos del 3% de estas malformaciones arteriovenosas, ¿no? Y obviamente la biopsia percutánea es la causa más frecuente de fístula arteriovenosa renal adquirida, seguida del traumatismo. En primer lugar es el origen traumático, y en segundo lugar, pues cuando parte sometido a biopsias, ¿no? Y estas fístulas arteriovenosas adquiridas se caracterizan porque tienen un flujo de velocidad alta y una resistencia baja dentro de la arteria, ¿no? Y un flujo pulsátil también de la vena. Eso lo vamos a observar aquí en esta imagen. Por ejemplo, acá tenemos derecho, que tiene múltiples estructuras anecoicas, como podemos observarla acá, ¿no? Que está señalada con estas flechas. En esta imagen en B vemos un Doppler color igualmente del riñón derecho, en la cual muestra aliasing en la arteria nutricia, ¿no? Y una vena de drenaje dilatada, en este caso una malformación arteriovenosa. En esta otra imagen, esta tomografía, es una angiotomo, ¿no? Este paciente muestra múltiples vasos dilatados, ¿no? Que realzan el material de contraste y que están localizados a nivel de la corteza. Acá está el riñoncito, lo pueden observar. En nivel de la corteza muestran múltiples colaterales o vasos dilatados, ¿no? Son venas, vasos dilatados, ¿no? Y aquí es una angiotomografía en la es igualmente un llenado temprano a nivel de la vena cava inferior por encima del riñón, ¿no? Suprarrenal.
Y finalmente ya tenemos la trombosis tumoral en las venas renales. Generalmente tiene hallazgos clínicos y radiológicos inespecíficos, pueden ser agudos o pueden ser crónicas, ¿no? Cuando son agudos, el paciente puede presentar dolor, hematuria, embolias, incluso cuando son crónicos pueden ser asintomáticos o presentarse ya síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hematuria. Entonces, las causas principales de trombosis tumoral, como ya le he mencionado, también generalmente son enfermedades renales previas, pacientes que tienen carcinoma de células renales, estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, pacientes oncológicos, cuando hay un trombo en la vena cava o inferior o en las venas ováricas, pacientes que han sido sometidos a cirugías abdominales, traumatismo, deshidratación. Entonces hay una serie de factores que van a condicionar pues trombosis de las venas renales, ¿no? Sin olvidar las causas extrínsecas, ¿no? Y en estas dos imágenes ya podemos observar porque es un trombo a nivel de la vena renal, en el cual vemos un trombo en este vaso, ¿no? Que no se llena, a diferencia de la luz que tiene, a nivel de la parte periférica que sí tiene un flujo, en este caso es un trombo hipoecoico en la vena renal principal derecha, y este flujo color mejora la detección del trombo, ¿no? Demostrando flujo alrededor de un coágulo, ¿no? En este caso este coágulo. Y acá en esta imagen ya es un corte es sagital, que se ha extendido acá, el trombo se extiende dentro de la vena cava inferior, ¿no? Desde la vena renal derecha. Finalmente tenemos, bueno, ya las conclusiones. Como conclusiones puedo decir que el conocimiento de la anatomía vascular renal y de las variantes anatómicas es muy importante en la evaluación, sobre todo en aquellos pacientes que son posibles donadores, ¿no? Y también aquellos pacientes que son receptores, que van a ser receptores, ¿no? Y también es importante conocer estas variantes anatómicas antes de las biopsias percutáneas justamente para evitar complicaciones, en este caso, por ejemplo, para evitar hemorragias, ¿no? Ahora, la ecografía Doppler color juega un rol importante pues, en el tamizaje de pacientes con síntomas clínicos de insuficiencia renal e hipertensión. Esta ecografía Doppler es precisa en el diagnóstico de estenosis, de arterias renales y otras patologías vasculares, ya se ha mencionado, mucho menos frecuentes. Y tenemos, también es importante para el seguimiento tras revascularizaciones quirúrgicas o endovasculares y para detectar pues, complicaciones post-procedimientos, ¿no? Eso es todo. Acá está la bibliografía. Muchísimas gracias.